Nos acompaña a esta hora César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. César, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No le escucho, César. Creo que tiene apagado su micrófono. Sí, disculpas. Buenas tardes, Gisela. Un enorme saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. César, la crítica al proyecto de ley que fue aprobado con 107 votos se centra específicamente en la modificación que se hace al artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal. Y quiero leerlo para que la ciudadanía se entere un poco de qué se trata y ponernos en contexto. Este señala que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunda, publique o de algún tratamiento indebido o no autorizado a contenidos de terceros, datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, contenidos digitales o comunicacionales, privados o reservados, por cualquier medio o por intermedio de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. César, la pregunta es, ¿podría ser utilizada esta ley como herramienta de protección para evitar la denuncia de actos de corrupción? Lamentablemente sí, Gisela, el contenido de este artículo y de otros hemos detectado por lo menos una docena de artículos problemáticos en esta ley, que hay que reiterar esto, esta ley reforma el Código Penal, impone penas de cárcel, es decir, es muchísimo más grave que lo que, por ejemplo, contenía la ley de comunicación, en la cual se imponían contenidos o penas administrativas, básicamente multas o pedidos de disculpa. Aquí estamos hablando de cárcel. Y lo que plantea esta ley, en el artículo que usted acaba de mencionar, el artículo 178, violación a la intimidad, es tan amplio, ¿no es cierto? Es tan ambiguo, tan enredado y oscuro, que puede ser interpretado tanto para proteger la intimidad de una persona, como también puede ser utilizado para justamente restringir el trabajo periodístico. Y esto es lo grave, esto es lo terrible, lo que nos hace prender todas las alarmas, las alertas respectivas. Porque César, ¿me puede dar un ejemplo? Comienza a analizar este texto, ¿no es cierto? Uno ve que se amplía tanto, ¿no es cierto? Se habla de... Es muy general. Con tanta apertura, es tan general. Pero ¿cómo me puede dar un ejemplo para que nuestros amigos oyentes lo entiendan más claramente de cómo podría lastimar la libertad de expresión, la libertad de prensa en el país esta ley, la aprobación de esta ley? Sí, a ver, específicamente este artículo, ¿no es cierto? Lo que nos dice es, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, ¿no es cierto?, acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunde, publique o dé algún tratamiento indebido o no autorizado a contenido de terceros, datos y documentos personales, mensajes de voz, audio, de datos, voz, audio, videos, vamos hasta ahí, ¿no es cierto? A ver, ¿qué nos dice? Primero, sin consentimiento o autorización legal. Acceda, intercepte, examine, grabe, revele, difunde, publique o dé algún tratamiento indebido. Lo que nos dice es básicamente, si es que no se tiene ese consentimiento expreso o autorización legal, ¿no es cierto? Y se grabe o se difunde algún tipo de documentación, algún tipo de grabación, fotografía, documentos, etcétera, etcétera, en ese momento se puede estar cometiendo una infracción penal que es sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en una investigación de corrupción, ¿no es cierto?, de hechos de corrupción en la cual se ha obtenido algún tipo de documento, algún tipo de filtración, ¿no es cierto?, que esto es bastante común en el periodismo actual, algún tipo que se ha filtrado algún documento, alguna grabación, etcétera, etcétera, esto podría desembocar justamente en penas de cárcel. Y recordemos un caso que vale la pena traerlo a colación, porque quien propone esta ley
es el asambleísta José Serrano. ¿Qué pasó con el asambleísta José Serrano? Que fue que tuvo que renunciar o fue destituido de la presidencia de la Asamblea Nacional luego de que se revelaran justamente grabaciones en las cuales él mantenía una serie de conversaciones, digamos, bastante sospechosas con el ex contralor Carlos Polit, involucrado también en varios casos de corrupción. Entonces, por ejemplo, ese tipo de grabaciones sería imposible que los ciudadanos lo conozcan. Incluso sería imposible que los periodistas lo puedan utilizar. Acotando a lo que usted acaba de decir, César, el asambleísta Mae Montaño fue incluso una de las proponentes de esta reforma que se hizo, y justamente ella dijo que está en contra y quiere que se retire su nombre del proyecto, porque la ley, y leo textualmente lo que puso, la ley que está proyectada para prevenir la violencia sexual digital por el oportunismo politiquero que se ha convertido en una ley que solo sirve para que no sirve para proteger a las mujeres, sino a los políticos autoritarios, abusivos y corruptos. Justamente lo que usted acaba de decir, eso es lo que decía Mae Montaño, por eso quería que se retire su nombre de la propuesta de la ley, porque en cierta forma la idea era muy positiva. Era justamente, vemos cómo se vulneran los derechos de cientos de mujeres, de niñas, de adolescentes, cuando publican videos sexuales o videos íntimos de niñas o de mujeres, de cualquier persona, incluso de hombres también, ¿no? Y cómo vulneran su derecho a la intimidad. Eso es lo que hay que atacar, no la corrupción. Correcto, o sea, este es un tema muy sensible, Gisela, evidentemente, y es un tema que nos debe motivar como sociedad, pues, a tener posiciones firmes y a reaccionar. No se puede, evidentemente, vulnerar la intimidad de mujeres y más aún si son menores de edad, ¿no es cierto? Esto me parece que es realmente terrible, es condenable y por supuesto que merece que se discuta una ley que proteja de estas prácticas nefastas a mujeres y niñas, adolescentes, etcétera. Pero es realmente perverso que se quiera utilizar ese tema, ¿no es cierto?, para encubrir estas severas violaciones a la libertad de expresión, para, como bien dice Mae Montaño, tratar de blindar, de proteger a políticos que posiblemente pueden estar involucrados en casos de corrupción o por lo menos tienen algún rabo de paja que por alguna razón no quieren que se conozca, ¿no es cierto? Entonces, realmente es terrible que se haya utilizado ese tema que es tan importante para tratar, para encubrir bajo ese paraguas a estas severas restricciones. Y porque tenemos temas, Gisela, en este caso, por ejemplo, se tipifica la violencia mediática, algo que nos recuerda muchísimo a lo que ya existía en la ley de comunicación, ¿no es cierto? Y que en este caso es muchísimo más grave porque, una vez más, la ley de comunicación solo contemplaba sanciones administrativas y solo ese solo entre comillas, obviamente. Porque aquí ya hay la privación de libertad. Pero en este caso estamos hablando de cárcel, estamos hablando de que se va a privar de la libertad a quien se supone que puede cometer algún tipo de infracción. Y lo grave, la técnica con la que se ha trabajado esta ley, que recuerda los momentos más oscuros del correísmo, es la de tipos penales abiertos. Es decir, que es tan ambiguo el lenguaje, tan oscuro, que se puede interpretar de cualquier manera, que puede ser interpretado de la forma más arbitraria, que es tan general, ¿no es cierto?, que realmente se puede aplicar a muchísimos casos. Y eso es lo que le vuelve mucho más peligroso a este proyecto. O sea, los periodistas podemos ser encarcelados con esta ley por denunciar actos de corrupción, por probar un acto de corrupción, lo que es grave. Ahora, ¿cómo entendemos los ecuatorianos que 107 asambleístas hayan votado a favor de un articulado, de una ley con estas falencias, yo no creo que todos hayan querido estar a favor de que se pueda encarcelar a un periodista por denunciar actos de corrupción? A mí también me llama la atención y pienso que muchos de los asambleístas ni siquiera se dieron el trabajo de hojear este proyecto de ley.
Lo cual es una enorme responsabilidad. Yo pienso lo mismo, Gisela. Yo creo que muchos asambleístas no se dieron el trabajo de revisar el proyecto de ley, leyeron el título, ¿no es cierto? Y como, una vez más, el tema de la ley es realmente digno de preocupación y motiva realmente que se discuta un cuerpo legal, ¿no es cierto? Una ley de protección frente a la violencia digital, frente a la violencia sexual digital, es realmente algo que se debe discutir. Uh-huh. Pero utilizar justo ese tema para encubrir, ¿no es cierto?, toda una serie de artículos que están dirigidos más bien a restringir el trabajo periodístico, a restringir la libertad de expresión en el espacio de Internet, a blindar posiblemente a políticos, es realmente terrible. Y es lamentable que justamente 107 asambleístas hayan votado por este proyecto de ley, muchos de ellos comprometidos, que han demostrado un compromiso con la libertad de expresión, pero que en este caso yo creo que exactamente no leyeron el proyecto de ley, no se dieron el trabajo de revisarlo a profundidad, ¿no es cierto? Y votaron sin tener conciencia. Y hay que salvar el voto que dieron 4 asambleístas en contra, ¿no es cierto? Entre ellos justamente Maya Montaño, Janine Cruz, que me parece que es muy valioso, es justamente porque ellas han alertado de las intenciones que se están encubriendo bajo este proyecto de ley. Qué tristeza, una oportunidad muy importante para proteger a nuestros niños, niñas, a las mujeres, a su derecho a la intimidad, a que no sean violentadas en las redes sociales, que no se divulgue este tipo de cosas que han hecho tanto daño. Hay niñas que se han suicidado porque les han publicado fotos o videos íntimos, ¿no? Que no han podido sobrellevar esa situación, ¿no? El daño que ocurre que con ese tipo de divulgación es gravísimo, y que se utilice de esta manera una oportunidad tan valiosa para hacer un bien es realmente imperdonable. Esperemos entonces el resultado que dé pues el presidente de la República luego de este pedido de que se vete la normativa por las falencias y la posible vulneración de los derechos y libertades. César, gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Gisela. Un enorme saludo a toda la audiencia.